El joven millonario Alejandro Torres nunca imaginó que una simple visita cambiaría la forma en que veía el mundo para siempre. A sus 32 años, Alejandro era el dueño de una exitosa empresa tecnológica en Miami, un hombre acostumbrado a los rascacielos de cristal, reuniones con inversionistas y cenas en restaurantes de lujo. Su vida estaba llena de comodidad, eficiencia y resultados. Sin embargo, detrás de su mirada segura había algo que nadie notaba, una sensación constante de vacío que ni el dinero ni el éxito habían logrado llenar. Todo comenzó una tarde lluviosa de martes, cuando Alejandro notó algo extraño en su oficina. Clara, una de las empleadas de limpieza del edificio, estaba trabajando como siempre, silenciosa y dedicada. Nadie solía prestarle mucha atención, para la mayoría del personal, ella simplemente era parte del fondo, alguien que limpiaba escritorios después de que todos se iban. Pero Alejandro era observador. Durante semanas había notado que Clara llegaba más temprano que todos y se iba mucho más tarde. A veces parecía cansada, con ojeras profundas, pero aún así mantenía una pequeña sonrisa amable para todos. Aquella tarde, mientras Alejandro se preparaba para irse, vio algo que le llamó la atención. Clara estaba guardando cuidadosamente algunos restos de comida que habían quedado en la cocina de la oficina. No lo hacía con vergüenza, sino con cuidado, como si aquello fuera muy valioso. Alejandro se quedó mirándola desde lejos, confundido. No era común ver algo así en su empresa, donde los empleados tenían buenos salarios y beneficios. Intrigado, decidió acercarse. Clara, dijo con una voz tranquila que la sorprendió. Ella levantó la mirada rápidamente, casi nerviosa al darse cuenta de que el propio dueño de la compañía estaba hablándole. Señor Alejandro, disculpe si estoy molestando, solo estaba limpiando, respondió ella con humildad. Alejandro negó con la cabeza y sonrió levemente. No estás molestando. Solo quería preguntarte algo, ¿por qué guardas la comida? Por un momento, Clara dudó. Sus ojos se llenaron de una mezcla de vergüenza y tristeza. Parecía estar decidiendo si decir la verdad o inventar alguna excusa. Finalmente suspiró y respondió en voz baja, porque en casa la necesitamos. Aquella simple frase quedó resonando en la mente de Alejandro. No era una respuesta larga ni dramática, pero había algo en la forma en que Clara la dijo que lo hizo sentir incómodo, como si de repente hubiera descubierto una realidad que siempre había estado frente a él pero que nunca se había detenido a ver. ¿Cuántas personas viven contigo?, preguntó Alejandro con curiosidad genuina. Clara bajó la mirada. Mis 2 hijos, y mi madre. Alejandro asintió lentamente, sin saber muy bien qué decir. Durante años había escuchado historias de dificultades económicas, pero casi siempre eran estadísticas, números en informes o noticias lejanas. Ahora estaba frente a alguien real, alguien que trabajaba en su propio edificio y que aún así luchaba para alimentar a su familia. Antes de irse, Alejandro dijo algo impulsivo, algo que ni él mismo había planeado. Clara, ¿te molestaría si algún día paso por tu casa? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Clara abrió los ojos con sorpresa. Nadie importante en su vida había mostrado ese tipo de interés. No, no me molestaría, señor, respondió con timidez. Alejandro se fue esa noche pensando en esa conversación. Mientras manejaba su lujoso automóvil por las iluminadas calles de Miami, no podía sacar de su mente la imagen de Clara guardando cuidadosamente aquella comida. Algo dentro de él le decía que había una historia mucho más profunda detrás de esa escena. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una curiosidad genuina por la vida de alguien más. Lo que él no sabía era que esa visita cambiaría todo. Pero antes de continuar esta increíble historia, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias emocionantes que tocan el corazón y nos recuerdan el verdadero valor de la vida, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque lo que Alejandro descubrirá en la humilde casa de Clara no solo lo hará llorar, también cambiará su destino para siempre.
Y esa historia apenas comienza. Durante los días siguientes, la conversación con Clara no dejó de rondar en la mente de Alejandro Torres. Intentó concentrarse en su trabajo, en las reuniones con inversionistas y en los nuevos proyectos de su empresa, pero algo dentro de él había cambiado. Aquella imagen de Clara guardando cuidadosamente los restos de comida seguía apareciendo en su cabeza como un recordatorio incómodo de una realidad que él nunca había tenido que enfrentar. Alejandro había crecido en circunstancias difíciles antes de convertirse en millonario, pero el éxito y los años de lujo habían creado una distancia enorme entre su vida actual y las luchas diarias de muchas personas. Una tarde, mientras terminaba una reunión importante, decidió que no podía seguir ignorando esa curiosidad que sentía. Tomó su teléfono y revisó la dirección que Clara le había dado con cierta timidez el día anterior. Era un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, una zona que Alejandro nunca había visitado antes. No estaba acostumbrado a ir a lugares así, su vida transcurría entre zonas exclusivas, hoteles elegantes y oficinas modernas. Pero algo en su interior le decía que debía cumplir con aquella visita. Cuando cayó la noche, Alejandro salió del estacionamiento de su empresa en su elegante automóvil negro. Mientras conducía, los enormes rascacielos iluminados quedaron atrás poco a poco. Las avenidas amplias y los edificios lujosos fueron desapareciendo, reemplazados por calles más estrechas, casas pequeñas y luces tenues. Era como si estuviera cruzando dos mundos completamente distintos. Después de casi 40 minutos de camino, finalmente llegó al barrio donde vivía Clara. Alejandro redujo la velocidad y miró a su alrededor con atención. Las casas eran viejas, muchas con pintura desgastada, algunas con techos de lámina. Los niños jugaban en las aceras mientras algunos vecinos conversaban en las puertas de sus casas. Era un lugar humilde, pero también tenía algo cálido, algo humano que Alejandro no veía en los fríos edificios de lujo donde solía moverse. Detuvo el coche frente a una pequeña casa que coincidía con la dirección que tenía en el teléfono. Era una vivienda muy sencilla, con una puerta de madera gastada y una pequeña ventana con cortinas viejas. La luz amarilla de una bombilla iluminaba la entrada. Por un momento, Alejandro dudó. No sabía exactamente por qué había venido. Tal vez era curiosidad, tal vez culpa, o tal vez algo más profundo que ni él mismo comprendía. Respiró hondo, salió del coche y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando tocó, escuchó pasos rápidos dentro de la casa. Segundos después, la puerta se abrió. Clara apareció frente a él, claramente sorprendida. «Señor Alejandro», dijo ella, abriendo los ojos con incredulidad. «No pensé que vendría hoy». Alejandro sonrió ligeramente. «Espero no estar molestando. Solo quería pasar a saludar». Clara dudó un segundo, pero luego abrió la puerta con amabilidad. «Claro que no, pase por favor». Alejandro entró y lo primero que notó fue lo pequeña que era la casa. El espacio era muy limitado, pero todo estaba increíblemente limpio y ordenado. Había un sofá viejo, una pequeña mesa de madera y algunas fotografías familiares colgadas en la pared. Mientras observaba el lugar, dos niños pequeños aparecieron tímidamente desde una habitación cercana. Un niño de unos 8 años y una niña de aproximadamente 6. «Ellos son mis hijos», dijo Clara con una sonrisa llena de orgullo. «Mateo y Sofía». Los niños miraban a Alejandro con curiosidad, como si estuvieran viendo a alguien de otro mundo. Alejandro se agachó un poco para quedar a su altura. «Hola, mucho gusto», dijo con una sonrisa amable. Los niños respondieron con una tímida sonrisa. En ese momento, una voz suave se escuchó desde el interior de la casa. «¿Quién llegó, hija?» Una mujer mayor apareció lentamente apoyándose en un bastón. Su cabello era completamente blanco y su rostro mostraba los años de una vida difícil. «Mamá, él es mi jefe», explicó Clara. La anciana miró a Alejandro con respeto. «Gracias por tratar bien a mi hija», dijo con una voz débil pero sincera. Aquellas palabras sorprendieron a Alejandro.
Nadie le había agradecido algo así antes. En su mundo, las personas le agradecían por inversiones o negocios millonarios, pero nunca por algo tan simple como tratar bien a alguien. Mientras conversaban, Alejandro notó algo que hizo que su corazón se apretara lentamente. En la pequeña mesa de la cocina había muy poca comida. Solo un poco de arroz, algunos frijoles y pan. Era evidente que Clara estaba haciendo todo lo posible para que su familia pudiera comer. Alejandro sintió una emoción extraña en el pecho. Aquella escena era muy diferente a las cenas extravagantes a las que estaba acostumbrado. Pero lo que aún no sabía era que estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo, algo que lo marcaría para siempre. Antes de continuar con esta historia increíble, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque en el próximo capítulo, Alejandro descubrirá un secreto dentro de esa humilde casa que lo hará llorar como nunca antes en su vida, y ese momento cambiará el destino de todos para siempre.